Regresamos a Cambio de Televisión. Por cierto, circula desde hoy en librerías de prestigio el nuevo libro de Javier Sánchez Galicia, 30 claves para entender el proceso político, el marketing electoral, en coautoría con Salvador González Jaramillo, en coautoría con Fernando Díaz Montiel y en coautoría también con Elías Aguilar, de la empresa Indicadores S.A. de SC, los 30 conceptos más importantes de la consultoría política de estos tiempos, en artículos académicos bien tratados, por supuesto de amplio calado y profundidad, y por cierto que además de amplio uso práctico. Javier Sánchez Galicia, el genio poblano del marketing electoral, está estrenando su nuevo libro. Vamos a ver si esta semana ya, Olga, si esta semana lo podemos tener aquí en Cambio para que nos platique de su nuevo libro. Mientras tanto, usted puede leer un adelanto editorial en el periódico Cambio. Hemos recibido la autorización para publicar el capítulo referente a las redes sociales, que sin duda fueron un elemento transformador muy profundo de las elecciones de este año, en virtud de que hay una provisión constitucional. ¿Por qué no se las pasó antes a... ¿Qué? Al candidato del PRI? ¿El libro? Ajá. Olga, no hagas esas preguntas incómodas. Perdón. Lo estaba escribiendo, todavía no lo había terminado. O sea, no podía darle todas las claves. Se les ocurrió esa pregunta. No hay, la verdad, consultor en el mundo, por genial y experto, que pueda sacar adelante un mal candidato. Sí, cuando hay un buen candidato enfrente. Claro, es como el médico. No hay médico que pueda sacar a un paciente que ya llega con 20 tumores y no sé qué, aunque sea el doctor House, ya no lo levanta. Y así le pasó a Sánchez Galicia. El paciente se le murió en el quirófano. Y que yo no diría que Sánchez Galicia, su especialidad es el marketing electoral. Su especialidad es el marketing de gobierno, que es diferente. Oye, Pepe, hoy venías a platicar, a menudo en las encuestas leemos eso de grado de confiabilidad tal, margen de error tal. ¿A qué se refiere eso? Mira, para empezar, hay encuestas que son probabilísticas y no probabilísticas. Okay. Las encuestas probabilísticas son las que todos los sujetos integrantes del universo, cuando se va a investigar, en este caso hablemos de los electores, tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Es decir, que el método de muestreo les garantiza a cualquier miembro del universo el caer en muestra. ¿Cuáles métodos de muestreo no aseguran el que todos tengamos la misma probabilidad de caer? Por ejemplo, cuando se levantan encuestas en lugares de alta afluencia, solían presentarse todavía hasta, yo las vi en el año 2006, encuestas levantadas en centros comerciales, en cruceros, y dice la teoría que estás excluyendo del muestreo a las personas que habitualmente no pasan por esos lugares y por lo tanto no tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Otra muestra que no garantiza la inclusión de todo el universo son las telefónicas, aunque los resultados de las telefónicas, siempre y cuando estén bien levantadas, bien calculadas las muestras, sí pueden garantizar que representan a toda la población con línea telefónica, ¿no? Con línea telefónica domiciliaria. Solamente que también se avienten la puntada de hacer encuestas por celular, pero eso es difícil porque tienen una tasa de rechazo muy alta. La gente no te contesta una encuesta vía celular, normalmente. ¿Ah, sí? Sí, y porque, estás trabajando, estás en... Y vas el costo, en la combi. Oiga, no sé qué tal. ¿Y por qué me va a votar? Luego, me hablabas del margen, intervalo de confianza. El intervalo de confianza significa que el 90 o 95 o 98% de las veces que se levante el mismo cuestionario en el mismo tiempo, ¿no?, el resultado debe de dar, ¿no?, dentro del intervalo de error de la muestra. Ya le quieres hacer como yo a ti. Ya me va a hacer así, ¿sí? Entonces, te explico. A mayor intervalo de confianza, es decir, si se va acercando a 100, nunca va a ser de 100. Entonces se va acercando a 100, el margen de error va aumentando. Entonces, para una misma cantidad de muestras. Ah, ok. Oye, ¿viste, por ejemplo, la gran encuesta nacional esta que hizo el Gabinete de Comunicación Estratégica? 16,000 entrevistas, 2.500 más 2.500 entrevistas domiciliarias. Es una auténtica joya
verdaderamente leer lo que los mexicanos piensan de sí mismos, ¿no? Sí. Hay un apartado brutal, yo espero retomar algo hoy en mi columna, sobre los atributos del mexicano, ¿no? Las cualidades, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades de los mexicanos? ¿Cómo nos fue? Y resulta que los mexicanos creen que las tres principales cualidades de los mexicanos es que son fiesteros, novieros y albureros. O sea, no existe puntualidad, honestidad, compromiso, trabajadores, esfuerzo. Respetuoso. Nada. ¿Cuál es la película que más representa o que se adapta mejor al estilo de los mexicanos? Nosotros los pobres. ¿Cuál es el mexicano, la mexicana ideal? 45% cree que la mexicana ideal es la Virgen de Guadalupe. Madre mía. Y el 45%, otro 45% cree que es Benito Juárez, y el 5% restante dice que es Cantinflas. Bueno, estos resultados valdría la pena que algunos sociólogos se pusieran a revisar por qué, ¿no? Es decir, por qué esta falta de referentes de valores, ¿no?, mucho más concretos y cercanos. Benito Juárez, ¿qué te dice? ¿Qué ejemplo te da? Oye, otra pregunta, por ejemplo, que ahora me acuerdo. ¿Cuál es? Porque ¿quién nos pone esos estándares, Arturo? Voy a regresar a lo mismo. ¿Qué te ponen a ver? Los Betty la Fea. Los grandes héroes de México. ¿Cuáles son tus héroes favoritos? Son los grandes héroes de México. Benito Juárez, Miguel Hidalgo y los niños héroes en tercer lugar, que ni existen nada más los niños héroes, ya están probados históricamente. Y los grandes villanos, por ejemplo, Santana, Porfirio Díaz y Hernán Cortés. ¿Cuál es la fecha más importante para los mexicanos? El 12 de diciembre. Sí, en serio, no es broma. Y luego el 16 de septiembre, ¿no? Por ejemplo, hacen una pregunta. Y el 10 de mayo. ¿Qué le interesa a usted más festejar este año? ¿El Día de la Virgen de Guadalupe o el Bicentenario de la Independencia, ¿no? Y todos ponen que la Virgen de Guadalupe, ¿no? Yo creo que no estaría mal en sí mismo si la Virgen estuviera asociada a valores que nos sirvieran y que tuvieran alguna repercusión en hacernos una mejor sociedad. Pero eso ya se perdió. Pero no hay, ¿no? Es decir, la Virgen de Guadalupe sirve, ¿no?, en época de crisis, ¿no? Y lamentablemente, pero los valores, sí tiene valores, Pepe. Son valores de abnegación, valores de sufrimiento, valores que no nos sirven, de la indiada, que no nos sirven, en lo Por eso te digo, si hubiera valores que nos sirvieran, que tuvieran alguna aplicación en esta época, sería extraordinario, ¿no? Porque además, si a eso le agregaras todo el componente moral que la religión te lleva, bueno, pues tendríamos una sociedad con muchos menos narcotraficantes, no 500,000 empleados del narco, ¿no? Y lo que tú ponías en tu columna esa que me encantó, o sea, que ya ves que ya es aspiración de los jóvenes de muchos estados ya en el país. Yo quiero ser como los narcos. Claro. Ya esos son los valores de moda. No, aunque la vida te sea efímera, mucho dinero. Decía un muchachito de 11 años, me dijeron, no importa que me maten a los 3 años, pero voy a tener troca, metralleta y un chingo de viejas, ¿no? Claro, sí. Este país es desde los mexicanos que está podrido, no está podrido en otra parte. Sí. Está podrido en los mexicanos. No, y estamos podridos nosotros. O sea, no es Calderón, no es Cedillo, no es... Sí, verdaderamente yo recomiendo ampliamente leer el aspecto social, sobre todo, de la encuesta nacional del Gabinete de Comunicaciones ¿Dónde Estratégica. la encontramos en internet? Está en internet, sí, la página es www.gabinetese.com.mx. La metodología es muy interesante, porque combinar telefónicas para poder hacer una muestra grande y poder hacer cruces de frecuencias. ¿Cómo es una muestra real de 100 millones de mexicanos? No, mira, hay 150 millones de electores en los Estados Unidos y Gallup daba resultados con 800 llamadas telefónicas. La clave no está en la cantidad de la muestra, sino en cómo la diseñas, ¿no? Porque son probabilísticas, ¿no? Aquí lo interesante del asunto es cuando haces los cruces. Entonces, cuando quieres ver cómo se comportan las mujeres, ¿no?, y luego las mujeres de 18 a 25 años, bueno, se te va haciendo mucho más aparte chiquito. Te desagregan los datos, por ejemplo, por regiones del país. Por eso es que centro, sirve que sea muy grande. Norte, y aparte ya están utilizando el método de los radares que tú utilizas. Mi estimado Pepe Centeno, ahorita te lo voy a enseñar. Se me hace que nos copiaron. Bueno, pues esto fue Cambio Televisión. Nos volvemos a ver y a escuchar el día de mañana.